Capítulo 1. Coronación. Orochimaru miró desconcertado, junto con la totalidad del resto de la habitación, al hombre que acababa de volver a sentarse, aparentemente satisfecho con su sorpresivo anuncio improvisado. Uno de los muchos dignatarios de la hoja presentes en esta reunión, enderezó su atuendo en una extraña mezcla de indignación y conmoción que parecía, por lo menos, apropiada para lo que acababa de ser comunicado a todos ellos. Debo instarte a que te repitas, Minato Namikaze. Tantas veces como quieras, su señoría. El rubio de cabello puntiagudo sonrió tranquilamente, levantándose de haberse sentado, aclarándose la garganta y reiterando sus palabras según lo ordenado. Como ya he anunciado, mi esposa, Kusina, está embarazada. Como tal, aunque me siento extraordinariamente honrado de haber sido nominado, debo rechazar la posición de cuarto Hokage, ya que temo que con los próximos preparativos, no podría darle a la posición todo mi esfuerzo o atención. El propio Orochimaru no estaba solo en mirar boquiabierto al hombre como si fuera una criatura mítica, incluso escuchando las palabras por segunda vez. Mis disculpas. Minato inclinó la cabeza, sin parecer en lo más mínimo disculpándose. Te aseguro, sin embargo, que la aldea de la hoja es el hogar de varios ninjas tan aptos para el puesto como yo pude haber sido. Cuando Orochimaru bajó de la conmoción inicial de las palabras de Minato, descubrió que le daba mucha alegría ver las bocas de los VIP normalmente imperturbables, los que estaban al servicio del daimyo y otras figuras políticas que estaban presentes en la coronación de hoy, colgando abiertas, sus encías aleteando como las de los peces sacados de un arroyo. Incluso si ese no era su enfoque principal, dado que su mente era ahora un remolino de pensamientos. No era tonto. Incluso habiendo deseado desde hace mucho tiempo la posición de Hokage, habiéndola buscado con todo lo que tenía, no esperaba tener una oportunidad en la posición cuando compitiera contra el chico dorado de Jiraiya. Los números estaban trabajando en su contra. Las contribuciones de Minato durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi habían sido demasiado recientes y demasiado importantes para ser ignoradas. Ellos empequeñecieron a los suyos en el mismo, habiendo pasado la mayor parte de su tiempo detrás de escena, actuando como un agente encubierto. Junto con eso, sus propios logros en la Segunda Guerra Mundial y Shinobi fueron, en comparación, historia antigua, incluso si habían sido solo unos años antes. Nunca pasó mucho tiempo para que la gente olvidara a sus héroes, y ciertamente tampoco ayudó a su causa que la guerra durante la que realmente se había hecho un nombre se hubiera provocado bajo, menos que puras intenciones, por así decirlo. Había sido la voluntad de los daimyo de las grandes naciones que habían participado barrer los detalles de ese incidente en particular debajo de la alfombra, para que no saliera a la luz información poco halagüeña que podría sacarlos de sus posiciones. Y así, viniendo aquí hoy, si fuera honesto, esperaba no tener ninguna posibilidad al competir por la posición de cuarto Hokage. No contra el héroe de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. No contra el llamado Yellow Flash. Danzo lo apoyaría, y había comenzado el día pensando que tal vez su antiguo maestro también podría decir una buena palabra para él, incluso si resultaba que él también lo había traicionado por el niño prodigio rubio, lo que lo molestaba, incluso si no necesariamente lo sorprendía, pero al final, esperaba ser superado por un margen saludable. Y tenía razón. Los votos habían sido contados, y Minato había recibido casi el 90% de ellos. Pero eso lo hizo ponerse de pie y pronunciar su declaración. Que no se convertiría en el cuarto Hokage, que se centraría en su vida hogareña con su esposa y su hijo que pronto nacería, mucho más sorprendente. Pero para nada inoportuno. Seguramente, hubiera preferido ser la primera elección de la camada, haber ganado pedigrí universal y haber sido el candidato obvio, pero Orochimaru nunca había estado por encima de reclamar un golpe de suerte de vez en cuando. Bueno, si ese es el caso, entonces, el propio Daimi, desde el frente de la mesa, frunció los labios antes de continuar. Supongo que cambiamos la conversación hacia nuestras opciones secundarias. Casi de inmediato, Danzo se levantó en su asiento. Si alguien veía su acción como grosera u ofensiva, entonces ninguno expresaba sus opiniones mientras se aclaraba la garganta e inmediatamente tomaba el control del flujo de la conversación. Danzo puede haber sido una serpiente, pero nunca negaría que el hombre tenía sus usos. ¿Y realmente, quién era él para hablar mal de las serpientes?
En ausencia de Minato Namikaze, nominaría al candidato que personalmente veo más adecuado para el puesto, Orochimaru, como lo hice anteriormente en esta misma reunión. ¿Orochimaru? El daimyo inclinó la cabeza tontamente. Vio eso como su señal, y se quedó en su lugar, inclinándose tan cortésmente como pudo obligarse a hacerlo hacia el mascarón de proa inútil en la cabecera de su mesa. No creo haber estado familiarizado con esto, Orochimaru antes. Se mordió el labio tan sutilmente como pudo como una forma de mantener su molestia bajo control. No sería bueno ser visto como propenso a estallidos de irritación, al igual que alguien más también lo hizo. Miró a la fuente del movimiento y encontró a su antiguo maestro, Hiruzen, ahora de pie también. Orochimaru es un exalumno mío. También es uno de los Sannin, los 3 guerreros ilustres que representaron a la hoja tanto en la Segunda como en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Ah, sí, el Sannin. Estaba bastante claro por la actitud demasiado entusiasta del daimyo que no tenía idea de quién demonios se suponía que eran, o por qué eran importantes, pero no vio ninguna razón para llamar al estadista sobre eso y parecer un hombre niño mezquino. Por supuesto, por supuesto. No sé cómo se me escapó de la mente. Danzo se aclaró la garganta, lo que sirvió como una forma bastante efectiva de obligar al daimyo a seguir adelante. Bueno, he escuchado el respaldo de Danzo, pero ¿qué tienes que decir, Hiruzen? ¿Crees que este compañero Orochimaru es capaz de cumplir con los deberes del cuarto Hokage, o deberíamos centrarnos en otras opciones? Suponía que tenía sentido que el respaldo de Hiruzen llevara consigo a la mayoría de la sala. Como el Hokage actual, sabría quién poseía la capacidad de ocupar el puesto, sabría si alguien era adecuado para ello o no. Fue su voto, después de todo, lo que había convertido la mayor parte de la sala hacia Minato en primer lugar. La mayoría de los dignatarios aquí tenían solo un conocimiento muy básico de la guerra y, como políticos interesados principalmente en sus efectos económicos o utilitarios, ciertamente no habrían conocido a muchos de sus soldados de primera línea por sus logros, y mucho menos por su nombre o rostro. Y así, era probable que su destino dependiera de las palabras de su viejo maestro. Hiruzen se volvió hacia él y se encontró con su mirada. A pesar de su larga historia juntos, Orochimaru no era capaz de leer la expresión dentro de los orbes envejecidos del codificador. Podía ver a través de él, de alguna manera. Sabía de sus acciones, sus hazañas, su búsqueda. Estaba midiendo su valor. ¿Lo reclamaría no apartamento, indigno de la posición? Todas esas y 1.000.000 de preguntas más pasaron por la cabeza de Orochimaru, y luego, con una pequeña finalidad, Hiruzen asintió sutilmente, antes de volverse hacia el daimyo. Si la abstención de Minato, él es mi primera opción. Se obligó a aplastar la pequeña ampolla de orgullo que se retorcía dentro de su pecho ante las palabras de su antiguo maestro. El daimyo asintió. Un firme aprecio se apoderó de su rostro mientras se volvía hacia algunos de los otros dignatarios. En ese caso, ¿alguien tiene algún otro candidato que sugerir? Se consideraron algunos más, pero finalmente quedó claro que la sala ya había tomado una decisión. Muy bien, entonces pongámoslo a votación. Una pequeña sonrisa confiada floreció en su rostro cuando se pronunció su nombre, casi todas las manos en la habitación se levantaron con ella. Creo que eso es mayoría. El daimyo habló mientras cerraba su abanico ornamental y lo dejaba sobre la larga mesa frente a él. Si ese es el caso, entonces nuestros asuntos están en orden. Orochimaru, por favor ponte de pie. Hizo lo que se le pidió, encontrando esa misma sonrisa creciendo en tamaño, y se vio obligado a reinar en esa expresión, para que no se convirtiera en algo más siniestro que la sonrisa verdaderamente orgullosa que llevaba ahora. Dejemos que el resto de nosotros nos levantemos al reconocer a Orochimaru, observó como todos los demás en la habitación se levantaban a su lado, sus rostros eran una mezcla. Danzo apenas podía ocultar una sonrisa astuta, y algunos de sus colegas ninja que conocía del campo de batalla asintieron con la cabeza. Hiruzen no lo enfrentó, sino que miró respetuosamente al daimyo. Pero, por extraño que parezca, no fue la expresión de su antiguo maestro lo que lo atrató, sino la de Minato. Miró hacia él y, después de un momento, le dio un solo y pequeño asentimiento. La buena suerte más sutil que jamás había visto. Orochimaru apenas contuvo una sonrisa burlona. El cuarto Hokage de la aldea escondido en las hojas.
ya no necesitaría suerte. Entonces, ¿cómo se siente? Orochimaru tarareó contemplativamente mientras reflexionaba sobre esa pregunta, permitiendo que la costurera, una pequeña anciana que aparentemente había cosido las capas de cada Hokage antes que él, continuara tomando medidas de su forma para confeccionarle una capa. Uno que estaría adornado con las palabras cuarto Hokage. Ganado. Se le ocurrió después de un momento. PSCH, Jiraiya se burló con bastante cariño. Sabio. Encontró una sonrisa muy real en su rostro cuando su compañero Sannin cruzó los brazos sobre su pecho, sus piernas extendidas alrededor de la silla que estaba ocupando mientras se inclinaba hacia adelante sobre el respaldo. Aún así, vamos, has estado intentando Hokage durante, ¿qué? ¿Una década? ¿2? Tiene que ser una sensación bastante surrealista. Se encogió de hombros, haciendo una leve mueca mientras la costurera le daba una palmada en el hombro con su regla, reprendiéndole y recordándole que se quedara quieto. Normalmente, podría hacer que la mujer pagara por tal acción, pero estaba de un humor inusualmente bueno, por lo que dejó pasar el leve. Nunca creí que algún día no lo poseería, así que no es del todo surrealista. Dioses, es muy divertido hablar con ellos. En realidad, había algo que quería preguntar. Orochimaru repasó por completo el comentario de su compañero Sannin mientras giraba la cabeza hacia él, viendo una curiosidad no disimulada colgando dentro de la mirada del hombre. ¿Conocías la situación de Minato? Jiraiya realmente se rió de él. Por supuesto que lo sabía. Me lo contó hace una semana. Ya he sido nombrado padrino de su hijo. Te haré saber. No le importaba mucho, pero suponía que si Jiraiya estaba contento con eso, entonces estaba bien. Bien por ti. Entiendo la implicación menos que sutil de que no te importa del todo eso. Quise decir si supieras que estaba planeando rechazar la posición de Hokage. Sí, eso definitivamente no lo sabía. Me tomó por sorpresa. Y, si estoy dispuesto a adivinar por el hecho de que estás preguntando al respecto, también te tomó desprevenido, ¿verdad? De hecho. Bueno, si soy honesto, no lo sé. Es su decisión al final, y creo que, bueno, perder a Obito y Rin fue difícil para Minato, incluso si no lo demostró. Él conocía esos nombres. Miembros del equipo Genin de Minato Namikaze. Consistía en Kakashi Atake, que había captado su interés como el hijo de Sakumo, con quien él y el otro Sannin habían ido a misiones en ocasiones antes de su suicidio hace aproximadamente media década, y otros dos niños, Obito Uchiha, la oveja negra de su legendario clan, y una chica llamada Rin, en quien había tenido muy poco interés. Los dos últimos habían muerto durante misiones separadas. Eso era todo lo que sabía sobre la situación, pero suponía que perder a uno o dos estudiantes de Genin podría afectar a alguien como Minato. Pensó por un momento en cómo reaccionaría si Anko o sus compañeros de equipo fueran asesinados, no sintió nada notable. Supongo que eso tendría algún sentido. Jiraiya asintió un poco sombrío, antes de decidir aparentemente que quería traer algo de luz a su pequeña conversación. Aún así, no creo que hayas preguntado por qué realmente necesitabas saber por qué, ¿verdad? Es menos eso. Jiraiya dio una sonrisa perezosa y desequilibrada. Y más que estás molesto porque no fuiste la primera elección del viejo Hiruzen para Hokage, ¿verdad? Jiraiya aparentemente era mucho mejor leyéndolo de lo que había supuesto, lo que suponía que tenía sentido, dado que habían sido compañeros de estudios, compañeros de equipo, amigos, durante la mitad de sus vidas. Lo que eran hoy en día, bueno, el propio Orochimaru ni siquiera estaba seguro. Eres agravantemente astuto hoy. Ah, lo sabía. Si debes saberlo, entonces sí, me encontré molesto por eso. Pensarías que me habría ganado un poco de aprobación a lo largo de los años, pero aquí estamos, con tu pequeño estudiante perfecto como candidato principal, incluso a sus ojos. Jiraiya sonrió. Bueno, en defensa de Hiruzen, Minato tenía casi el mejor maestro que se podía pedir. Miró mientras su compañero Sannin soltaba una carcajada. ¿En serio? Sin embargo, ¿podrías realmente discutir con él? Preguntó Jiraiya, de alguna manera logrando cambiar su tono sin esfuerzo a uno más serio. Minato podría no ser tu persona favorita en este momento, o bueno, podría ser tu favorito, con el truco que hizo, pero tienes que admitir que se ganó esa oportunidad en Hokage tanto como tú.
Supongamos que no puedo hacer ningún reclamo real contra eso. Ah, ¿ves? Aún así, me hubiera gustado que ese viejo codificador al menos hubiera puesto una palabra para mí. Ah, bueno, la voz de Jiraiya sonaba como si estuviera considerando continuar o no con cada palabra que brotaba de sus labios. Puedo ver por qué no lo haría. Se volvió hacia el hombre de inmediato, con una mirada acusatoria en sus ojos mientras miraba el rostro rápidamente pálido de Jiraiya. Estaba claro por eso que su compañero de equipo deseaba no haber dicho lo que acababa de decir. ¿Y por qué es Jiraiya? El hombre tragó saliva, ya sea por los nervios o por la atmósfera incómoda que los rodeaba, no podía estar seguro. Ah, bueno, la guerra nos afectó a todos, así que no te culpo tanto, pero, acabas de ser, ya sabes, diferente últimamente. ¿Diferente? Preguntó, habiendo dado una pista sobre el hecho de que la costurera que trabajaba en él había dado un paso atrás de los dos. ¿Diferente cómo? En realidad, sabes que, no es nada. Jiraiya fingió una sonrisa, riendo burlonamente mientras se frotaba la nuca. Olvídate de que dije algo. De todos modos, fue solo una broma. Ninguna parte de él compró eso por un solo segundo, pero al mismo tiempo, habría sido mucho más sospechoso para él continuar interrogando a Jiraiya. Para llamar la atención sobre sí mismo y sus acciones, una persona que no tuviera nada que ocultar dejaría pasar esto. Y eso fue precisamente lo que hizo. Está bien. Lo haré. Oh, por cierto. Jiraiya cambió de tema con demasiado entusiasmo, que no pasó desapercibido para nadie, pero al menos todo parecía haber vuelto a la normalidad, ya que la costurera había vuelto a trabajar tomando medidas y anotándolas en un portapapeles cuando Jiraiya continuaba. No he podido confirmar nada, realmente acabo de enviar un mensaje, pero creo que cierta persona podría venir para tu coronación a fin de mes. Oh. Una sonrisa casi burlona se estaba formando en su rostro antes de que Orochimaru lo supiera. ¿Finalmente regresará la hija pródiga de la hoja? Las cejas de Jiraiya se bajaron. Oye, sé que no lo aprobaste exactamente, pero ella estuvo pasando por un infierno por un tiempo allí. Suspiró mientras se movía en su silla, girando la cosa para que estuviera sentado normalmente, con la espalda contra ella. Creo que solo necesitaba un tiempo lejos de todo, con la guerra en pleno apogeo. Recuerdos dolorosos, ¿sabes? Decidió que probablemente sería mejor no dejar que su exasperación con Jiraiya, y con su mutuo conocimiento, se mostrara. En cambio, simplemente asintió. Claro. Jiraiya gimió, aparentemente no engañado en absoluto. Solo, tratar de ser más amable de lo que normalmente eres cuando la ves. Todavía se está recuperando de Nawaki y Dam, y mucho menos, ¿en serio? Miró al hombre fuera del lado de su visión mientras la costurera giraba la cabeza con sus manos huesudas, obteniendo algunas medidas de su cuello. Jiraiya, han pasado 10 años. Las personas toman diferentes períodos de tiempo para procesar el dolor, Orochimaru. Y entonces, ¿qué? ¿Simplemente deberíamos mimarla por el resto del tiempo? Se burló. Nawaki fue mi alumno, y sin embargo, no me ves perder el sueño por él en estos días. Podía decir algo sobre que ese comentario había enfurecido a Jiraiya casi en el momento en que las palabras salieron de su boca. El hombre lo miró como si fuera escoria. Casi quería encontrarse con la expresión con una sonrisa. Sí, bueno, no todos somos tan despiadados como tú. Algo se anudó dentro de él ante las palabras de Jiraiya, pero lo ignoró mientras se burlaba, alejándose del hombre y mirando al frente. Sí. Todos ustedes podrían soportar aprender una o dos cosas. El aliento de Jiraiya se detuvo, aparentemente a medio camino hacia una opinión disidente, pero lo captó antes de que pudiera progresar más. En cambio, la expresión de su rostro se convirtió en una de derrota, de resignación. Correcto. Jiraiya se levantó de su silla, sus manos, que una vez habían sido golpeadas en puños, se aflojaron y colgaron débilmente a sus lados. El Sannin dejó escapar un suspiro cansado y enojado mientras se volvía hacia la puerta. Te veré más tarde, supongo. No dijo nada cuando Jiraiya salió, e incluso cuando su costurera le preguntó si planeaba seguirlo, a una especie de pregunta no. De sí mismo, no hizo ningún esfuerzo por moverse o alcanzar a su compañero de equipo.
Y, sin embargo, cuando se centró en ese sentimiento, la masa retorciéndose y retorciéndose dentro de su pecho que quedaba desde que Jiraiya lo había llamado despiadado, y se centró en él, trató de identificarlo, una punzada de culpa. La más pequeña punzada de arrepentimiento. ¿Era eso lo que estaba sintiendo? Gira tu cabeza de esta manera por mí. No, pensó mientras hacía lo que se le pedía y se apartó por el resto de su ajuste. Seguramente no. Pasó un mes sorprendentemente rápido, y de alguna manera, en muy poco tiempo, fue el día de la inauguración de Orochimaru. Los ninja de la hoja de todo el mundo regresaban a la aldea en masa, y ya sea que vinieran de misiones, vacaciones u otros casos similares, la hoja parecía apta para estallar. Las calles estaban casi llenas de gente, no del todo construidas para, o acostumbradas a, la ocurrencia bastante rara de la inauguración de un Hokage. Después de todo, desde la fundación de las aldeas, solo había habido 4, por lo que supuso que tenía sentido de una manera práctica no molestarse en dar cuenta de una ocasión como esta. Además, las carreteras congestionadas, o los puestos de comida llenos, o los ladrones corriendo desenfrenados, tanto rezando como utilizando a las multitudes masivas para enriquecer sus ganancias normales, o cualquier otra forma de tontería no hizo ninguna diferencia para él. No cuando estaba ocupado disfrutando de su gloria. Estaba sentado en la oficina del Hokage, justo debajo del área donde, en aproximadamente una hora, se le presentaría el atuendo del Hokage y se le incluiría como el cuarto Hokage. Y aunque hubiera preferido poder saborear el momento por sí mismo, no estaba solo. Está bien, vamos, tienes que sentirlo un poco, ahora, ¿verdad? Jiraiya molestó por lo que tenía que ser la 1000ª vez, hablando con una alegría que todavía estaba algo silenciada a causa de su argumento hace un mes más o menos. Multitudes reunidas afuera, desfiles lanzados en tu honor, tu túnica alrededor de tus hombros, marcada con la insignia del cuarto Hokage, y me estás diciendo que eso no hace nada por ti. Oh, lo hizo. Por una vez, Jiraiya tenía razón. Tendría que haber sido un santo, y definitivamente no era uno de esos, para que esto al menos no se le subiera a la cabeza. Pero aún así, tenía una reputación que defender. No particularmente. Mintió, frente a Jiraiya con un pequeño bostezo fingido. ¿Por qué, debería? ¿Sí? Jiraiya se burló. Toda la aldea de la hoja está reunida con el propósito expreso de verte, y solo a ti, ¿y quieres decirme que no sientes nada? Quiero decir, vamos, solo piensa en todas las damas cantando tu nombre. Eso tiene que tenerte al menos un poco emocionado, ¿no? Una risa desde el otro extremo de la cámara hizo que ambas cabezas giraran, aunque no fue por sorpresa, o miedo, o cualquier otra cosa que pudiera acompañar tal movimiento normalmente. Porque ambos reconocieron esa voz. Déjate a ti pensar solo en el libertinaje en un momento como este. La mujer habló, sacudiendo la cabeza mientras ella y su asistente, una mujer de cabello cuervo que parecía ser apenas un adulto, entraron en la habitación. Veo que algunas cosas nunca cambian, Jiraiya? Tsunade había llegado. Jiraiya saludó a su ex compañera de equipo con una risa bulliciosa, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de la mujer que ella sacudió con un soplo y un giro de los ojos. También se presentó a su asistente, aparentemente llamada Shizune, y le preguntó por su edad, que tanto Orochimaru como Tsunade podían decir que no era en absoluto para propósitos decentes. Si golpeas a mi estudiante, Jiraiya, te destruiré. Tsunade dijo con una decisión que llevaba consigo su completa seriedad. Derecha. Entendido. Y antes de que esa conversación pudiera ir más allá, Orochimaru se dio cuenta de que Tsunade se había vuelto hacia él, mirándolo expectante, esperando que dijera algo. Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico, un comentario sobre la media década que le había faltado a la hoja, cuando las palabras de Jiraiya de un mes antes pasaron por su cabeza. Solo, tratar de ser más amable de lo que normalmente eres cuando la ves. Todavía se está recuperando de Nawaki y Dam, sí, bueno, no todos somos tan despiadados como tú. Parpadeó una vez y luego habló. Tsunade, ha pasado mucho tiempo. Se ofreció tan amigablemente como pudo, extendiendo una mano. Es bueno verlos más optimistas que la última vez que nos vimos.
Se dio cuenta de la forma en que los ojos de Jiraiya se abrieron, como si nunca hubiera previsto esas palabras que salían de la boca de Orochimaru, pero más que eso, se centró en la misma expresión que aparecía en el rostro de Tsunade. Abyecta sorpresa. ¿Sorpresa? Se encontró pensando. ¿Por qué? ¿Soy tan predecible que la sola idea de que yo sea cordial es asombrosa? ¿Oh? Tsunade se abrió, levantando una sola ceja mientras sus labios se curvaban hacia arriba distraídamente. ¿Tú, siendo educado? Supongo que convertirte en Hokage te ha cambiado más de lo que pensaba. Por alguna extraña razón, encontró una risa honesta saliendo de él antes de saber qué hacer con ella. Y una vez más, antes de que pudiera detenerse, los encontró a los tres recordando tiempos pasados. Sobre sus misiones durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, donde se habían hecho un nombre, ya que el pequeño Shizune soltó ocasionalmente wow holy crap. Hablaron de la ausencia de Tsunade, de las misiones de Jiraiya y Orochimaru durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi que acaba de terminar, y de una variedad de cosas sin sentido y sin sentido. Y se sentía, un Ambu, uno de los miembros más experimentados de la guardia personal de Hiruzen, si Orochimaru recordaba correctamente, se materializó en el espacio, arrodillándose hacia ellos. Señor Orochimaru, la coronación comenzará en solo 10 minutos. Lord Hiruzen le aconsejó que terminara sus preparativos y luego se dirigiera hacia el techo para la ceremonia. ¿10 minutos? Orochimaru se encontró reflexionando. La última vez que había comprobado, tenía 1 hora, y él y Jiraiya solo habían estado hablando, como máximo, 2 o 3 minutos antes de la entrada de Tsunade. La llegada de la mujer, y la conversación posterior de los tres, realmente lo distraían tanto que había pasado 1 hora debajo de su nariz sin que él se diera cuenta. Antes de que pudiera reflexionar sobre eso más, Tsunade estaba asintiendo hacia los dos, inclinando la cabeza hacia la puerta. Muy bien, Shizune y yo vamos a seguir adelante. Supongo que se nos permite estar con su pandilla en el techo. Ella preguntó con cierta alegría, como si lo desafiara a hacer algún tipo de broma en respuesta. Por alguna razón, Orochimaru lo hizo. Tal vez deberías encontrar un lugar con las multitudes debajo, escuché que el robo se ha vuelto bastante fácil con lo abarrotadas que están las carreteras, y tan profundamente endeudado como tú, bueno, podrías usar el dinero. Tsunade se rió mientras ponía los ojos en blanco, dándole una palmada en el hombro mientras ella y Shizune se volvían hacia la puerta, la joven se reía levemente a expensas de su amo. Nos vemos en la ceremonia. Tsunade llamó antes de que desapareciera de la vista. Se rió ligeramente mientras se rompía el cuello, siendo sacado de su ensueño por una mano en su hombro. Se volvió para ver a Jiraiya sonriéndole, luciendo casi, si fuera un tonto, podría haber pensado en la expresión orgullo. Oye, gracias hombre. Jiraiya habló, casi completamente a gusto. Por cambiar tu tono. Sé que apreciaba que se le permitiera conversar con amigos por un tiempo. Apenas se contuvo en la burla que amenazaba con derramarse fuera de él en eso. Por favor, no me agradezcas por algo tan insignificante. La expresión de Jiraiya parecía suavizarse y endurecerse a la vez, casi paradójicamente. No lo sé. Se siente como mucho el momento en que no te molestas en tratar de cambiar para ayudar a alguien, incluso cuando es insignificante. Sus labios prácticamente se sellaron, y a medida que pasaban los segundos, descubrió que no tenía idea de lo que se suponía que debía decir en respuesta a eso. Solo, aprecio que seas amable con ella. Creo que ella necesita esto. Solo un día agradable y relajante en la hoja, ¿sabes? Algo para recordarle que sus tiempos aquí no fueron del todo malos. Sí. Dijo que después de lo que incluso él pudo reconocer fue una pausa demasiado grande. Jiraiya, para su crédito, simplemente exhaló una carcajada. Dioses, deberían presentarles otro galardón allá arriba. Mejor conversador del año. Miró el camino del hombre, y Jiraiya resopló a su costa. Al ver que tenían muy poco tiempo, Orochimaru les hizo un gesto para que caminaran y hablaran mientras salían de la habitación y comenzaron a subir los pocos tramos de escaleras que tendrían que atravesar antes de llegar al techo. Jiraiya frunció los labios, pareciendo profundamente pensando en algo u otro antes de que, por fin, unos 10 segundos después, hablara. Oye, así que, comenzó, frotándose la nuca, debajo de su cabello hasta la cintura.
Viendo que ella está aquí por un tiempo, y, ya sabes, no sabemos por cuánto tiempo, ¿crees que debería invitarla a salir? Decidió tratar de desviar el tema bastante pesado con humor. ¿Te refieres a Shizune? Creo que Tsunade dio a entender que te mataría si... ¡No! Jiraiya gritó demasiado fuerte, dejando escapar un gemido de molestia mientras sonreía demasiado victorioso. Quiero decir, Tsunade, hombre. ¿Crees que debería invitarla a salir? Suspiró, viendo que no había forma de evitar esta conversación dado que todavía tenían 1 o 2 minutos más de caminar antes de llegar al techo. ¿Esto otra vez? ¿Qué te hace creer que iría mejor que los otros 1000 rechazos que ya has recibido? No pudo evitar sentir que la pregunta era justa. No, ¡No! quiero decir, ¿cómo? Jiraiya vaciló, y estaba bastante seguro de que si fuera mejor leyendo a las personas en situaciones sociales, podría haber sido capaz de brillar su significado por su tartamudez. No lo estaba. No lo sé. Justo, debería. Dejó escapar un suspiro, tratando de disimular un poco de su molestia por el hombre dentro de él. No veo ninguna razón para hacerlo. Se encogió de hombros perezosamente. Seguramente, ella está aquí ahora, pero si tu corazón te exigiera que preguntaras, siempre podrías simplemente rastrearla más tarde. Jiraiya no se encontraría con su mirada. Antes de que el hombre pudiera terminar su pensamiento, habían llegado frente a la puerta del techo de arriba. Colocó ambas manos contra él y se preparó para abrirlo en el momento en que terminara su pequeña charla. Además, señaló como si fuera obvio. Tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí. Jiraiya se rió un poco incómodo, y Orochimaru pudo escuchar el timbre más pequeño de lo que sonaba casi como decepción en su tono. Supongo que tienes razón. Y sin dudarlo más, Orochimaru abrió las puertas. Como tal, estos 16 ambú servirán como su fuerza guardiana de élite. Orochimaru examinó las caras enmascaradas que lo miraban con una especie de atención cansada. Ninguno le pareció demasiado impresionante. Estos eran el tipo de shinobi con los que él y los otros Sannin habían tratado regularmente durante sus operaciones de alto nivel. Fuerte, sí, pero no demasiado. Un ninja del calibre de Orochimaru, y por lo tanto, un ninja que sería cualquier tipo de amenaza para un Hokage, no tendría problemas reales para pasar por encima de muchos de ellos. Y viendo cómo la descripción de su trabajo lo protegía, bueno, no podía ver que fueran de mucha utilidad. Él lo dijo. No veo ninguna razón para que tenga guardias. En todo caso, en un escenario de emergencia, podrían impedirme utilizar mis técnicas más fuertes simplemente estando presente. No era como si alguna vez se contuviera por su cuenta. A sus ojos, si estuvieran en su camino, entonces no dudaría en atravesarlos. Aún así, tenía apariencias para mantenerse al día. Relájate, Orochimaru. Hiruzen, que le había presentado al grupo, se rió fácilmente. Tenga la seguridad de que existen para hacer frente a amenazas que no debería tener que encontrar. El intento de asesinato promedio, no el ataque de otro shinobi de nivel Kage en el campo de batalla. En tal caso, dejarían las cosas a su discreción. Tarareó eso, satisfecho, al menos, de que no se vería obligado a ceder el liderazgo a ninguno de ellos en un escenario de crisis. No había sido nombrado Sannin para poder recibir órdenes de algunos imbéciles medianos. Un ambú que no reconoció se acercó a él, quitándose la máscara de porcelana de la cara y sonriéndole con un encanto casi pícaro. Me alegro de conocerte, Hokage, señor. El hombre extendió una mano. Tondo Uzuki, a tu servicio. He sido nombrado capitán de la unidad de protección Hokage. Se contuvo de poner los ojos en blanco, en lugar de dignarse a extender una mano y aceptar la del hombre, sacudiéndolo una sola vez antes de alejar la suya. Supongo que no tengo necesidad de presentarme. Él dio como su única respuesta. Tondo resopló, pareciendo no encontrar ningún problema con su naturaleza menos que educada. Sí, creo que he oído hablar de ti 1 o 2 veces. Orochimaru asintió con la cabeza mientras miraba hacia Hiruzen, que lo miraba con algo parecido a la alegría. Sin embargo, había una profundidad al respecto, como si estuviera ocultando algo más debajo de la superficie. Tenía demasiada curiosidad por esa expresión para permitir que simplemente desapareciera en el momento siguiente, por lo que antes de que su antiguo maestro pudiera despedirse, levantó una mano. No tengo más negocios con ninguno de ustedes.
Estás despedido. Lejos de quejarse de una despedida tan abrupta, todos los miembros de su nueva compañía simplemente asintieron con la cabeza, antes de desaparecer en un destello de luz. Hiruzen parecía divertido con su movimiento, y Orochimaru dejó escapar un suspiro bajo mientras daba a conocer su desdén. No tengo idea de cómo te las arreglaste para lidiar con ellos acosándolos después de cada uno de tus movimientos durante casi 3 décadas. Se quejó de inmediato. ¿Se supone que debo esperar que uno de ellos prepare mis comidas durante todo el día también? No te seguirán a menos que haya una razón para que te sigan, como una visita diplomática o una brecha en el muro exterior. En un día tranquilo y silencioso como este, Hiruzen se divirtió mucho con su aparente angustia cuando caminó alrededor del escritorio del Hokage, terminando plantando sus pies justo enfrente de la ventana que daba a toda la aldea. Porque, ellos también tienen vidas, mi estudiante. No quieren desperdiciarlos viéndote firmar papeleo. Y no era algo que había subestimado sobre la posición. Ya en su escritorio había una pila de cartas de felicitación de varias naciones de todo el mundo tan altas que amenazaban con derrumbarse, sin mencionar varios incidentes diplomáticos a los que, como el nuevo Hokage, ahora era completamente responsable de planificar la respuesta de sus aldeas. Aún así, podría preocuparse por tales nimiedades más tarde, especialmente porque sus preocupaciones iniciales, que tendría que sacudirse su guardia de honor cada vez que deseaba realizar su investigación, resultaron ser infundadas. Caminó para pararse junto a su mentor, mirando hacia toda la aldea Hoja, y recordó en ese momento lo que había olvidado brevemente. Me estabas mirando extrañamente hace un momento. Oh. Tu expresión, Orochimaru hizo una pausa por un momento para recordar cómo lo había descrito. Era similar a la alegría, y sin embargo, llevaba dentro algo que no pude identificar. Se volvió, estudiando la cara de Hiruzen. ¿Había algo interesante en mí en ese momento? Hubo un cierto tipo de silencio que se asentó sobre los dos mientras su maestro tarareaba, pareciendo considerar cuidadosamente sus siguientes palabras. Me encontré, intrigado es todo. ¿Por qué? La diferencia en el Orochimaru que vi hace un momento, dirigiéndome a los hombres que le presentaron, y el que estaba frente a mí antes, que acababa de hablar con Jiraiya y Tsunade con tanta entusiasmo. El hombre le disparó el fantasma de una expresión juguetona. Porque, eran como la noche y el día. Como dos personas completamente diferentes. Se contuvo por poco de mirar al hombre, pero logró hacer pasar el movimiento como el de un rayo de sol perdido que se conecta con su rostro. Dicho rayo de luz se había originado en el sol poniente, que se hundió debajo de las imponentes paredes de la hoja que colgaba en la distancia. Hiruzen pareció encontrar una pregunta en ese punto de vista, considerándolo casualmente con ¿cuál es tu opinión sobre la puesta de sol? ¿Se supone que debo tener una opinión? Preguntó a cambio. Es una hora del día. Viene una vez al día, todos los días, en alrededor de una hora. Miró hacia el amanecer más allá de él y se encogió de hombros. La puesta de sol de hoy no es diferente de la de mañana, y del mismo modo, la de ayer fue la misma que la de hoy. No veo ningún valor en ello si eso es lo que estás preguntando. Unas pocas palabras para un hombre sin opinión. Chasqueó la lengua contra el paladar, ganando una risita audible del hombre a su lado. Debo admitir que no veo esas cosas de la misma manera que tú. La piel envejecida en el rostro de su viejo maestro se arrugó cuando sus mejillas se levantaron y su rostro se arrugó. Sus ojos brillaron en la luz que se desvanecía gradualmente. La puesta de sol nunca es la misma que ayer, y una vez más, nunca será la misma que ahora. Dio un paso adelante, colocando su mano contra la ventana de vidrio mientras respiraba profunda y calmadamente. Si nunca te detienes a beber esas cosas, Orochimaru, entonces no encontrarás nada en la vida que tenga ningún valor en absoluto. Se burló en silencio mientras ponía los ojos en blanco, decidiendo deliberadamente terminar esta línea particular de conversación antes de morir de aburrimiento. Si has terminado de hablar como un poeta antiguo, Sensei, Orochimaru lanzó su opinión al hombre que había sido Hokage unas horas antes. Todavía no has respondido a mi pregunta. La cara de su maestro cayó un poco, y lanzó de sus labios un suspiro profundo y grave. Sintió el tipo de cosas que acompañarían a las noticias graves, o malas noticias, y bastante inconscientemente, Orochimaru se encontró preparándose para el combate. En verdad, estoy más informado de lo que cabría esperar, mi exalumno.
Hiruzen finalmente se volvió para mirarlo, sus ojos se encontraron con los de Orochimaru por primera vez en toda la conversación, y su mirada casi obligó a los suyos. Lo he visto, esa oscuridad que se cierne sobre ti últimamente. Orochimaru se encontró temblando un poco, como si lo hubieran atrapado, pero se obligó a mantenerse unido. Jiraiya lo había llamado a algo similar a principios de mes, el hombre dijo que era diferente últimamente. Se había acobardado antes de terminar cualquier pensamiento que estuviera más en su mente, pero aún así, el hecho de que el pensamiento había estado en su mente, era tan obvio. Oh. Se fue, manteniendo la calma tanto como pudo. No, claramente, ni su maestro, ni su compañero de equipo, sabían de toda la verdad. Si alguno de ellos tuviera, la amistad, o el hecho de que una vez había sido alumno de Hiruzen, no habría sido razón suficiente para evitar que denunciaran su pecado. Elijo creer que tal cosa es simplemente el efecto de la guerra en ti. Los dioses saben que me ha afectado a mí y a todas las demás personas en la hoja. La mirada de Hiruzen pareció estudiarlo una vez más, como si midiera alguna parte de él. Voy a esperar que la posición de Hokage te haga un servicio en sí mismo. Que ayuda a reparar tu corazón fracturado. Fue en momentos como este que deseó que el anciano frente a él alguna vez fuera claro con lo que pensaba. Su lenguaje florido escondía detrás de él algún conocimiento secreto, y Orochimaru habría matado para brillar lo que realmente era. En cambio, simplemente suspiró y expresó algo de su molestia. ¿Debes hablar siempre en poemas y acertijos, maestro? El antiguo Hokage se iluminó alegremente. No debo. Simplemente elijo hacerlo. Maravilloso. Gimió, ganando una risa del hombre a su lado que sacudió todo su cuerpo. Fue en ese momento, mirando hacia abajo a los hombros delgados y huesudos escondidos debajo del chal que su maestro normalmente usaba, que encontró un pequeño indicio de algo hirviendo desde dentro de él. Se mordió el labio inferior, intentando, y sin éxito, alejar lo que podría haber sido. Una sola pregunta permaneció en su lengua, una que le habló al hombre que estaba a su lado. Sensei, si pudieras vivir para siempre, ¿lo harías? La sorpresa de Hiruzen al haberle preguntado algo tan profundo estaba escrita en todas sus facciones mientras lo miraba. Ah, supongo que es justo después de que te pida tu opinión sobre la puesta de sol que puedas preguntar algo igualmente nebuloso. Aún así, ¿qué pregunta? El anciano lo miró con curiosidad. ¿Y qué ha provocado esto? Miró fijamente el cuerpo de su maestro y se sintió atraído por el primer día que conoció al hombre. La prueba de campana que pronto había seguido, había recordado el cuerpo de Hiruzen emanando poder. Recordó que sus técnicas eran infalibles, irrompibles, y encontró su mirada viajando a lo largo del cuerpo de su maestro ahora. La forma en que se encorvaba cada vez que caminaba, como cada vez que se reía, el movimiento sacudía todo su cuerpo y se veía obligado a estabilizarse contra algo. Como no se había enfrentado a ninguno de ellos, una actividad que solía disfrutar a fondo, en lo que tenían que haber sido años. ¿Cómo le había cedido la posición de Hokage? Curiosidad. Hiruzen frunció los labios mientras tarareaba en respuesta, pensando en su respuesta durante unos segundos mientras se acariciaba la barba con la mano derecha. ¿Vivir para siempre, HMM? Hubo un brillo en los ojos de su maestro mientras respondía. No. No creo que lo haría. Miró al hombre a su lado con un pequeño comienzo. ¿De verdad? Una vez más, la mirada de Hiruzen lo abandonó, y en su lugar se encontró vagando por la aldea de la hoja más allá de ellos. Ahora eres joven, pero cuando llegas a mi edad, Orochimaru, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Su maestro explicó, y por una vez, se encontró escuchando. La vida no se trata de cuánto tiempo puedes manejarla, lo que importa es lo que puedes hacer con el tiempo que se te asigna. Orochimaru miró fijamente la aldea de la hoja más allá de él y estudió brevemente sus características. Podía recordar haber sido criado en este pueblo, podía recordar que cambiaba constantemente a medida que cambiaba junto a él, se estremeció levemente como el mismo sentimiento que lo había atravesado antes cuando pensó en el cuerpo envejecido de su maestro lo hizo de nuevo, uno que no dignificó con un nombre. Sí, bueno, para parodiar tus palabras anteriores, sacudió la cabeza, alejándose de la ventana y sentándose en el asiento del Hokage. Su asiento. No veo esas cosas de la misma manera que tú. Hiruzen asintió con la cabeza, como si no estuviera sorprendido por la idea. Ah, y eso está bien.
Como dije, eres joven, en la flor de tu vida. Tienes mucho tiempo para encontrar tus propias respuestas. Puso una mano sobre el hombro de Orochimaru mientras pasaba junto a él, caminando hacia la puerta de la oficina. Está bien, te dejaré a eso. El hombre le dirigió una mirada que parecía ser mitad lástima y mitad reivindicación. Sin embargo, debo decir que agradezco a los dioses que ya no tengo que trabajar en eso. Ambos miraron la enorme pila de papeleo en el lado izquierdo del escritorio de Orochimaru, y su maestro no pudo resistir la pequeña sonrisa que floreció en su rostro. Tareas intrincadas por más tiempo. Puso los ojos en blanco mientras tomaba el papel en la parte superior de la pila y lo colocó frente a él, disparando al hombre un último movimiento de sus dedos como despedida mientras cerraba la puerta detrás de él. Después de eso, se quedó en silencio, completamente solo para terminar sus intrincadas tareas. Y, sin embargo, cuando firmó lo que tenía que haber sido el 1000º documento que requería su firma y que se refería al mantenimiento de los acuerdos comerciales de la administración anterior, encontró que su mente volvía a algunas de las últimas palabras de su maestro para él. Tienes mucho tiempo para encontrar tus propias respuestas. Y ahora que estaba solo, no contuvo la burla que brotaba de él como veneno. Oh, tendría tiempo bien. Lo habría hecho para siempre si pudiera evitarlo. Su laboratorio oculto estaba casi completamente en silencio, aparte de la ocasional gota de agua que impactó en el pequeño arroyo que corría por la totalidad de las tuberías de aguas residuales ahora desaparecidas en las que había construido su centro de investigación. Mientras Orochimaru se abría paso por los pasillos húmedos, se encontró reflexionando sobre los eventos del día. Cómo aparentemente había sido tan radicalmente diferente a lo normal cuando había hablado con Jiraiya y Tsunade antes, que Hiruzen lo había llamado una persona prácticamente diferente. Cómo tanto su antiguo maestro como Jiraiya habían notado una oscuridad a su alrededor, incluso sin descubrir su secreto. Cómo, cuando reflexionó sobre el paso del tiempo, el envejecimiento de su sensei, el cambio del mundo que lo rodeaba, se había sentido, Orochimaru negó con la cabeza, librándose a propósito de tales pensamientos. Estúpido. Eso era lo que eran esas cosas. Completamente indigno de pensar. Se dijo a sí mismo al menos cuando entró en su laboratorio personal. Era un espacio estrecho y poco iluminado. Probablemente había sido una especie de sala de control para las aguas residuales en algún momento temprano de la historia de la aldea de la hoja, pero ahora, había sido reutilizado. Los cuerpos de sus experimentos anteriores se alineaban en las paredes a su alrededor, colgando de sus manos o piernas, dependiendo de qué áreas en particular estaba estudiando sobre ellos, tratando de descifrar el código de la inmortalidad usándolos a todos como conejillos de indias. En el centro de la habitación, sin embargo, estaba su fascinación actual. Se quedó allí, atado a la mesa, esperando su toque de navegación. Aunque aparentemente, por su completa falta de respuesta en su entrada, se había quedado dormido. Suspiró molesto mientras le daba una palmada en el costado de la cara para tratar de despertarlo, y, nada. Lo intentó por segunda vez, antes de despertarse y colocar 2 dedos contra una vena prominente a lo largo de su cuello. Suspiró audiblemente mientras retiraba la mano y se pellizcaba el puente de la nariz con una mano. Parecía que su último sujeto de prueba había pasado mientras él había estado fuera. Gimió mientras pensaba brevemente si podría o no arreglársela sin otro, pero finalmente llegó a la conclusión bastante simple de que, no, necesitaría reunir a otros si deseaba continuar con su investigación actual. Pero, bueno, aparte de su molestia inicial, eso no sería un problema real. La aldea de la hoja siempre estaba lleno de voluntarios.